aceptar y así dejo lugar a nuestra hermana. Dios los bendiga, hermano. Ok, Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Pues bueno, vamos a entrar en esta nueva materia y nuestra primera lección. Y bueno, pues vamos a concentrarnos un ratito, ¿verdad? Estos 45 minutos para concentrarnos en poder aprender, como bien lo referían ahorita, ¿verdad? Los que puedan tener su cámara encendida, pues hágalo. Si usted puede, hágalo, ¿verdad? Prenda ahí su cámara. Veo que, por ejemplo, Nacho ahí anda manejando, pero como que ya tiene su cámara encendida. Entonces, si usted está en casa y puede hacerlo, pues hágalo para que podamos verle y estar aquí todos presentes. Y bueno, pues vamos a ver esto nuevo que habla acerca de la iglesia, referente a la pertenencia, ¿verdad? Que nosotros tenemos como líderes, el líder y la iglesia local. Entonces, antes de empezar, quisiera comentarles quiero hacerles unas preguntas, a ver si usted sabe, porque es muy interesante que podamos saber qué pertenecemos. A ver, vamos a ver, ¿quién de los que están ahí se sabe la dirección de la iglesia? ¿Alguien se sabe la dirección de la iglesia? A ver, Puerto hermana Vallarta, Loli. Ah, dale, Nacho. Puerto Vallarta 309, Monte Cristal, cuarto sector. Eso, muy bien, Nacho, muy bien, excelente. Esa es la dirección de nuestra iglesia. Calle Puerto Vallarta, número 309, Colonia Monte Cristal, cuarto sector en Juárez, Nuevo León. Bueno, ¿y alguien sabe a qué sección pertenecemos? Quite su micrófono y conteste. Sección Juárez. Sección Juárez, muy bien, excelente. ¿Y alguien sabe a qué región pertenecemos? Centro Sur. Centro Sur. Centro Sur, muy bien. ¿Y cuál es nuestro distrito, hermanos? Central. El Central, eso, muy bien. Ya ve que ya aprendimos en muy poquitos minutos, ¿verdad? Los que no sabían, pertenecemos a la sección Juárez. Nuestra región se llama Centro Sur y pertenecemos al distrito central. Entonces, es importante que conozcamos la estructura de nuestra iglesia. En una clase si no me equivoco, creo que fue el primer módulo, yo les hablaba acerca de esto, de conocer lo que es nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llama Agua de Vida. Y entonces, ¿a qué denominación pertenecemos nosotros, hermanos? Asamblea de Dios, muy bien. Ahí les leí los labios a varios, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos, ¿cómo se llama tu iglesia? Agua de Vida. ¿Y de qué es o qué? Ah, pues mi iglesia pertenece a Asambleas de Dios. Y Asambleas de Dios tiene una estructura que sin duda alguna ayuda mucho, hermanos, porque es una estructura en la que hay una organización. Nos respaldan nuestros líderes nacionales, después nuestros líderes de zona, después nuestros líderes distritales, después nuestros presbíteros de región, luego nuestros presidentes de sección, hasta llegar con nuestros pastores, ¿verdad? Entonces es importante que lo sepamos, es muy bueno que lo sepamos porque es información que nos ayuda para poder identificarnos como iglesia. Entonces, ¿nosotros qué creemos? Bueno, creemos en esos 16 puntos doctrinales que nos han compartido nuestros hermanos. Esa es nuestra declaración de fe. Pero creemos en 4 cosas y es que Jesús salva, Jesús sana, Jesús bautiza y Jesús vuelve por nosotros. Entonces, son cosas que necesitamos saber para identificarnos como iglesia. Amén. Entonces, por ejemplo, usted dice, bueno, yo pertenezco a esa iglesia. ¿Y cómo se llama tu pastor? Bueno, usted menciona el nombre de su pastor, pero no solo eso, hay un equipo pastoral y después de nuestro equipo pastoral hay un cuerpo ejecutivo, hay líderes, ¿verdad? Que presiden, ¿verdad? Diferentes cosas y que esto hace que la iglesia pueda funcionar de alguna manera. Por ejemplo, para llegar a las damas, bueno, pues nosotros sabemos que hay una directiva de damas, la cocina. Es más simple y sencillamente para festejar algo, hay coordinadoras de festejos. O sea, todo eso nosotros lo tenemos que identificar de parte de nuestra iglesia. Y todos
absolutamente todos somos importantes porque formamos el liderazgo de nuestra iglesia. Entonces no se le olvide, ¿ok? Apréndase la dirección de la iglesia, también es importante. Yo sé que ahora usted en su celular marca ubicación y bien rápido, ¿verdad? Y aparecemos ahí, ahí en el Google Maps, aparecemos como Comunidad Cristiana Agua de Vida. Entonces, es importante que nosotros podamos saber estas cosas porque nos van a ayudar, ¿ok? Nos ayudan para identificarnos con nuestra iglesia. Y es importante que no nada más, a veces traemos nuestra playera, ¿verdad? De Agua de Vida. ¿Sabe que un maestro de la escuela de Keilani le decía, ¿qué iglesia vas? Y le dice, Agua de Vida. Y dice, ahí han ido unos amigos míos. Y luego le dice, que le digo a Keilani, a lo mejor no es la de nosotros. Dice, no mami, me dijo que era en Juárez, en Monte Cristal, cuarto sector. Entonces hay una identificación, ¿verdad? Se fija, hay una identificación de nuestra iglesia. Entonces, qué bonito es eso, ¿verdad? Que podamos, yo le digo a mi esposo, ya al rato vamos a poner unos panorámicos para que vea la gente, Agua de Vida, ¿verdad? No para presentarnos como iglesia, sino para presentar a Cristo, ¿verdad? Y cuando tienes una necesidad, ven a la iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar precisamente de eso, que tenemos que identificarnos con la iglesia. Tiene que haber una identificación, tenemos que saber que somos de nuestra iglesia, en este caso de Agua de Vida. Cuando ahora que usted y yo fuimos a votar, pues hay una identificación que nos avala como mexicanos. Si usted no tiene esa identificación, usted no puede votar. Usted no puede saber que usted es mexicano. Por eso viene mucha gente migrante con el temor, porque ellos no traen una identificación que respalde que ellos son mexicanos. Entonces, así nosotros podemos saber. Ahora sí a entrar en materia. Hechos, capítulo 2, versículo 41. De hecho, estuvimos viendo Hechos, ¿verdad? Estuvimos viendo el día del Pentecostés y el domingo antepasado. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y vamos a ver precisamente eso, el cómo se va añadiendo la gente y cómo los vamos identificando. Vuelvo a repetir, nosotros pertenecemos a Asambleas de Dios y Asambleas de Dios tiene una estructura en la cual nos ayuda a detectar y a clasificar a nuestros miembros. Entonces, no todos los miembros tienen el mismo, vamos a decirlo así, derecho. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que usted me entienda, porque yo quiero que quede este concepto muy claro. Vamos a suponer que el domingo que viene se para el pastor y lleva unos botecitos, un botecito. Y el botecito dice que con esto usted va a alcanzar el cielo, usted va a ser salvo. Entonces el pastor dice, les voy a vender cada botecito en 1,000 pesos. Si no, usted no es salvo. ¿Qué haría usted? Se va de la iglesia. ¿Qué haría usted aquí? Le va a poner en las mañanas antes de almorzar unas gotitas a su vaso, se lo va a tomar y así se va a ir santificando. ¿Verdad? Hay muchas corrientes, hermanos. No sé si usted ha visto la unción del manguerazo. Está una iglesia y puso una llave como si fuera cubierta de oro y con esa manguera riegan a todos y según esto es para santificar. Entonces nosotros como iglesia tenemos que identificarnos. Bueno, ese no es problema. Entonces, si los pastores están mal, ¿a dónde acudimos? En este caso nosotros tenemos un equipo pastoral. Oye, no me parece. Oiga, pues todos están de acuerdo que hay que comprarlo. ¿A dónde nos vamos? Pues vamos con el cuerpo ejecutivo. No, pues el cuerpo ejecutivo de todos, ahí uno tiene que salir a la defensa. Y entonces se lleva esta, vamos a decirlo así, acusación a las oficinas del distrito y se dice, oiga, el pastor está vendiendo esto, se está saliendo de la doctrina. Y entonces ellos como directivos, como nuestros líderes vienen y revisan y checan el por qué está pasando esto. Entonces se fija que es bueno pertenecer a algo, es bueno pertenecer
yo siempre, mi esposo y yo decimos algo, es muy bueno tener a quien dar cuentas, porque cuando no se tiene a quien dar cuentas, se hace y se deshace. Por eso salen muchas doctrinas, muchas maneras en las que la gente ve manifestaciones y cosas que van en contra de la palabra del Señor. Por eso usted se tiene que identificar con su iglesia. Ah, ok. Entonces, mi pastor o mis pastores cuando predican, ellos predican ¿qué? ¿De un libro? ¿Ellos predican de un profeta? No, ellos predican la palabra del Señor. Y ahí, hermanos, es donde usted y yo tenemos que identificarnos con nuestra iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo le hacía este ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos hacerle? Bueno, nosotros tenemos toda una estructura. La vida del líder no comenzó en una posición de servicio. Usted y yo comenzamos siendo miembros de una iglesia. Algunos de ustedes nacieron en Agua de Vida. Otros tantos vienen de otra iglesia, pero nuestra formación se empieza a llevar a cabo desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador y ahora formamos parte de una iglesia. Por ejemplo, en una campaña, en una cruzada, hay gente que recibe a Cristo en su corazón, que es importante, ya lo recibió. Ahora hay que canalizarlo a alguna iglesia para que él se identifique con su iglesia y ahora empiece a crecer y a madurar espiritualmente. ¿Me entiende? Entonces usted y yo llegamos, pertenecemos a una iglesia y es una iglesia, se le llama la iglesia local, ¿verdad? La iglesia que formamos nosotros como pastores y como iglesia. Entonces dice, a este proceso puede llamarse identificación, es decir, la forma en que una persona llega por primera vez a una iglesia local y dice, hasta el momento en que se considera a sí misma como parte de dicha congregación. Entonces usted, los que estamos aquí ya pasamos ese proceso, ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya nos bautizamos en agua, ya dimos testimonio con nuestra vida de que somos salvos y que pertenecemos a una iglesia y es por eso que entonces ahora usted puede ser líder de nuestra iglesia. ¿De acuerdo? Es que imagínese que llegue alguien a nuestra iglesia y de buenas a primeras usted dice, oiga, pues yo ni he visto que acepte a Cristo, ni vi que vino de otra iglesia y ya está liderando. Pues cómo, ¿verdad? Primero hay que identificarnos con nuestra iglesia. La conversión, dice membresía exclusiva y leíamos ahorita y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Las personas que escucharon el poderoso mensaje del apóstol Pedro aquel día de Pentecostés reconocieron, su urgente necesidad de aceptar a Jesús como el Mesías y esta conversión es la que los llevó a entrar a las filas de la iglesia. Pudiéramos decir que es el primer requisito, aunque hay gente en nuestra iglesia, y aquí lo vemos en el inciso B, que asisten, pero no son salvos. Por ejemplo, usted puede identificar, hay una familia que va y esa familia va el papá, la mamá y varios muchachitos. Ellos van todos los domingos, pero ellos no han aceptado a Cristo en su corazón, los jovencitos. Y aunque hemos orado por ellos y aunque en algunas ocasiones han pasado al altar, yo los he invitado a aceptar a Cristo y dicen no, pero ahí están. Y creo que hasta faltan menos que muchos miembros. Ahí están. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Verdad? Dice aquí, ¿y qué pasa con los que asisten y no son salvos todavía? Bueno, la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y ellos están ahí escuchando. La afirmación anterior no limita ni minimiza la valiosa presencia de niños, adolescentes, jóvenes y otras personas que se integran a la comunidad de la fe como parte de su vida. Pero aunque su presencia en la congregación es importante, o yo diría muy importante, desde la óptica bíblica es fundamental que cada persona confiese de manera individual a Jesús como su Señor. Hay un reglamento local de nuestra iglesia y ese reglamento no es que nosotros lo hayamos hecho. Mire, le voy a enseñar, aquí tengo, porque de hecho lo estoy estudiando.
Esta es la constitución eclesiástica de las asambleas de Dios. O sea, nosotros tenemos una constitución. Y aquí yo me voy a encontrar con muchas cosas, pero ya está establecido. Por ejemplo, aquí me habla de las clasificaciones ministeriales. Por ejemplo, aquí está Martín, que es ministro. Y él, Martín, ¿tú tienes el iniciado o el aprobado ya? Creo que Martín. Iniciado. Iniciado. Martín tiene la primera clasificación, el iniciado. Él presentó un examen, llevó los requisitos que se necesitan y de ahí él tiene que ir subiendo. Nuestro pastor tiene como pleno ordenado, ¿sí? Él ya está en la última clasificación. Por ejemplo, el pastor Isaac está en el segundo como ministro aprobado. Y así nos vamos, hermano. Y esto es muy interesante porque nos damos cuenta de cómo hay un todo. O sea, si aquí yo veo que, por ejemplo, me habla acerca de las responsabilidades que yo tengo, me habla de los miembros, qué requisitos yo necesito para ser un miembro. Fíjese lo que dice. Dice el artículo 2, requisitos para ser miembros, haber experimentado la salvación por la fe en el Señor Jesucristo, confesando el propósito de seguirlo hasta el fin del mundo. Es el primer requisito. El número 2, haber sido bautizado en agua por inmersión. Todo esto, hermanos, tiene cita bíblica. Todo. Nos llevaríamos mucho tiempo. Estar legalmente casado. Ya, fíjese lo que nos marca nuestra constitución, bíblicamente, y fíjese, estar legalmente casado trae 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Y dice, claro, esto aplica, o esta norma no aplica a los solteros, ¿verdad? No es que luego los jóvenes tengan que casarse para ser miembros. Haber aceptado cumplir con todas sus partes del presente del reglamento de la iglesia local. Ser recibido oficialmente en la iglesia, ser recibido como miembro si viene de otra iglesia con una carta de traslado. Y así. Entonces, esto nos habla de que tenemos que identificarnos con nuestra iglesia. Usted y yo no nada más vamos a una iglesia por ir y por recibir. Hay todo un detrás. Entonces, por eso dice aquí que el reglamento en el último párrafo de la primera página, la página 63 de las asambleas de Dios, otorga un espacio de reconocimiento y participación a este grupo de personas. Se les llama los catecúmenos u honorarios. Entonces ahí entran los jóvenes, los niños, las personas que van de vez en cuando, aquellos que no se comprometen, aquellos que vemos cada y cuando, aquellos que a lo mejor, aunque puedan ser miembros en cuanto a bautizarse, ya aceptaron a Cristo, pero no están casados legalmente. ¿Me entiende? Entonces, todo esto implica, ¿verdad? Dice en la siguiente página, es deber de la iglesia. ¿Cuál es nuestro deber como iglesia? Arropar, enseñar y trabajar por la salvación de aquellos que se congregan en ella, pero también la de aceptar que hasta que no confiesen personal y voluntariamente a Cristo como su Señor, no son parte de la iglesia universal. Entonces aquí nos haríamos una pregunta, ¿verdad? Porque vemos a muchos en la iglesia, bueno, ¿en qué clasificación estamos de miembros? Y esto no es algo que se diga, hermanos, esto no es algo que voy a llegar el domingo, hermana Gela, usted está, hermana Hilda, no, eso no es así, uno se clasifica acá, pero ¿qué se busca? Tenemos que arropar, que enseñar, ¿verdad? Que hacerlos parte de nuestra iglesia para que ellos puedan confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Y de ahí empieza el caminar en la iglesia. Aquel que quiere ser líder en la iglesia necesita identificarse como miembro, no solo de manera física, dice, o institucional, sino como un alma perdonada y restaurada a la comunión con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ahí nos podemos nosotros dar cuenta que necesitamos, hermanos, identificarnos con nuestra iglesia. Y también nosotros poder identificar como líderes, tenemos que identificar a las otras personas.
Siempre es muy bueno, hermano, hermana, que usted pueda acercarse con aquellos que usted ve que ahí están. Hermano, usted ya aceptó a Cristo en su corazón. Hermana, usted ha confesado a Jesús. La veo aquí, ¿verdad? Pero a lo mejor va y viene. Les digo, hay muchos que entran ya cuando empezó el culto y se van antes de que se acabe. O sea, ni siquiera quieren una convivencia. Entonces es necesario que nosotros podamos identificarnos. Ahora vamos al punto número 2, la formación. Dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una vez salva, la persona ha de pasar por un proceso de formación. La iglesia, como en los tiempos apostólicos, debe trabajar para dar formación a los nuevos creyentes. Y aquí hablamos de la formación casual. Dice, esta formación se da de una manera natural con el ejemplo de cada miembro de la congregación. Si usted se fija, los que ya tenemos más tiempo en la iglesia, los nuevos ven y observan lo que hacemos. Ha habido gente que dice, enséñenme por qué dan sobres, por qué pasan con sobres. ¿Qué es eso? Ah, bueno, ese es el 10. O sea, la gente, Keilani, por favor, ¿puedes ahí agarrar al perrito? Está aquí interrumpiendo ese Max. Y ven, nos observan, nos ven lo que hacemos. Si saludamos, ellos nos van a saludar. Y cuando menos acordamos, ya son parte de nosotros y ya ellos andan saludando a otras personas. Entonces, nos ven, van, nosotros tenemos, por ejemplo, una estructura, una liturgia de nuestro culto. ¿Cuál es la estructura, hermano? Usted se la sabe. Oración, alabanza, vamos bajando con la adoración, oración por las necesidades, predicación. Bueno, ahí en medio cuando el pastor quiere cantar. Canta y luego ya la predicación, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue, hermanos? La administración. Luego, la ofrenda, los anuncios y despedir, ¿verdad que sí? Esa es nuestra estructura, normalmente, nuestra liturgia. Pero hay iglesias que, por ejemplo, inician con la alabanza y luego cortan para que haya testimonios y luego después de los testimonios hay adoración y luego después de la adoración recogen la ofrenda y luego dejan el lugar, o sea, todo es diferente. Cada iglesia lo maneja de una manera diferente. Entonces, lo que nosotros vamos haciendo, la gente nueva, los que se van añadiendo a nuestra iglesia, aunque vengan de otras congregaciones, se van identificando. Y yo sé que usted ya dice, sigue esto, sigue aquello, ¿verdad? Porque usted ya sabe la liturgia. Entonces, eso es una formación casual. Ellos van viendo lo que nosotros hacemos y ellos lo van repitiendo. Pasamos a ofrendar, ellos pasan. Pasamos por las necesidades a orar, ellos pasan. Entonces, esa es una formación casual. Ahora hay una formación programada. Junto a la formación que da el ejemplo, como lo veíamos ahorita, bueno o malo, es fundamental involucrar al creyente recién convertido en los procesos de formación que la iglesia provee. Y aquí vamos, estudios bíblicos para nuevos creyentes, discipulado, escuela dominical, grupos celulares, cursos bautismales, todo aquello que sirva para dar doctrina, conocimiento bíblico y herramientas para la vida cristiana. Entonces, nosotros aquí podemos identificar, llega la gente, ya se empieza a congregar, nosotros lo manejamos de una manera diferente. ¿Qué hacemos? Hacemos una cena de bienvenida y ahí les conocemos, platicamos con ellos se presentan, nos dicen a qué se dedican, si vienen de otra iglesia. Hermano, no, nos hemos encontrado con muchas cosas. Porque mucho tiempo se nos dio palabra que iba a llegar gente muy lastimada a nuestra iglesia, que van a llegar matrimonios lastimados. Y la realidad de las cosas, hermana, es que ha pasado. Llega gente que necesita restauración, que necesita consejería, que se necesita atender. Y como lo leíamos hace ratito, que necesitamos arropar y enseñar. Por eso es muy importante que usted y yo, si vemos que, por ejemplo, el hermano Octavio publica, ¿verdad?, el curso prebautismal, hermano, usted compártalo. Si usted ha identificado a gente nueva, usted dígale, hay un grupo de discipulado, usted necesita ser discipulado. Hay gente, hermanos, que viene de otras iglesias y nunca fueron discipulados.
Y luego usted los ve que hacen cosas que, pues, ¿de dónde sacan esas ideas, verdad? Dice, pues sí, porque en donde estuvieron, tal vez no se les discipuló o, como luego lo veíamos ahorita, solamente imitan lo que hacen otros. Mira, le voy a platicar algo para que usted me entienda lo que le estoy diciendo. Llegó un matrimonio a la iglesia, fue entre semana, que quería hablar con nosotros. Y hablamos con ellos. Estaba el pastor Hugo, mi esposo y yo. Usted hubiera escuchado cómo venían hablando de su iglesia, de donde ellos venían. Sí, muy lastimados, pero hermanos, qué bárbaros. Entonces, cuando uno escucha esto, uno tiene que pedirle al Señor sabiduría. El Espíritu Santo empieza a trabajar y estando escuchando esto, mi esposo deja que hablen y al final les dice, pues yo no sé qué quieren esperar de esta iglesia, pero para empezar, así les dijo mi esposo, ustedes tienen que recibir un discipulado, porque la manera en la que ustedes se expresan, la manera en la que ustedes hablan, me habla de que ustedes no han sido enseñados ni doctrinados. Entonces, vamos a hacer algo, dijo mi esposo, para resumir lo que ustedes están diciendo. Ustedes van a tomar un discipulado, vamos a hablar con los hermanos de educación cristiana, ellos los van a enseñar, les van a ayudar, y después de que ustedes tomen ese curso, pues ya ven si se quieren quedar aquí o no. ¿Y qué creen? Pues patitas para qué son. Ya no volvieron. ¿Por qué? Porque no quieren ser enseñados, porque dijeron no, o no, o sea, ellos venían, yo creo que la reacción que ellos esperaban de nosotros era la siguiente, era que nosotros dijéramos, ay, pobrecito, sí es cierto, su pastor tan malo, y sí, hermano, porque sí, pero esa no es lo que el Espíritu Santo estaba ministrándonos, era no, a ver, necesitamos formarlos, necesitamos ayudarlos. Entonces, por eso es necesario que haya una formación, hermanos, integral también. La formación del creyente debe de ser consciente y completa. Es decir, yo quiero querer aprender, yo quiero salir adelante, yo quiero prepararme. Y aunque tengamos mucho tiempo, hermanos, en el Evangelio, usted únase a los grupos. Si viera qué preciosas son las clases del prebautismal, uno aprende bastante. A mí me encanta compartirlo porque aprendes, pero mucho, las bases sólidas. ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué la Santa Cena? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿Por qué hay que cambiar lo que hacemos? Entonces, únase, aunque usted tenga tiempo, hermano, nunca vamos a dejar de aprender, menos de la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y todos los días nos enseña algo. Entonces, que haya una formación en nosotros integral, completa. Dice aquí, consciente, porque cada persona de la congregación requiere tener claro que su ejemplo afecta al nuevo convertido. Entonces, imagínense que nosotros siendo líderes nos pregunte un hermano, una hermana nueva, oiga hermano, ¿y por qué levantan las manos? Y usted va a decir, no, pues porque se siente bonito. No, usted tiene que tener una respuesta sólida. A la palabra de Dios nos enseña eso. Oiga, ¿y por qué dan el diezmo? Y luego usted tiene que, bueno, mire, la palabra del Señor dice eso. Recordé la mañana en una plática que tenía con mi esposo, que dijo la hermana Patti, creo que por ahí anda la hermana Patti, porque dice que alguien le dijo, no, los pastores nada más se rascan la panza. Y me acuerdo que ella me lo platicó, ya tiene tiempo. Y ella dijo, pues el mío no se rasca la panza. El mío trabaja. Y lo recuerdo hoy en la mañana, yo le decía a mi esposo, hablando de esto, porque compartía lo de la lección. Qué importante es identificarnos, hermano, ¿verdad? Porque, pues, dicen por ahí que pastor sin panza no es de confianza, ¿verdad? Por eso dice que luego se rascan la panza. Pero qué importante es que usted se identifique, ¿no? Yo pertenezco a una iglesia. Ah, sí, de esos que los pastores viven de la gente. No, o sea, usted va a refutar con la palabra. No, mira, yo vi un estudio de acerca del diezmo y la Biblia enseña esto y esto.
Y yo doy el diezmo porque a mí Dios me bendice en mi obediencia. ¿Me entiende? Entonces, es importante que nosotros conozcamos, crezcamos y no nos quedemos en que no, pues yo ya soy líder. No, hermano, siga aprendiendo. Si usted puede tomar por Zoom la clase o dígale al hermano Tavo, hermano, me gustaría aprender. Y es bien bonito, hermanos, aprender. Nunca, hermanos, vamos a dejar de aprender. Ahora, fíjese lo que dice el último párrafo de esta formación integral, pero ya en la página 65. No se puede ser líder en una iglesia si no se conoce su doctrina, visión, historia y propósito. Quien anhele ser líder tendrá que pasar por un proceso natural de preparación que le permita sentirse identificado con aquellos a quienes pretende servir. Entonces, muchos de los que están aquí han pasado los procesos, todos los procesos de la iglesia. Hay quienes están aquí y han pasado, uy, hermanos, muchos procesos. Hoy precisamente veía unas fotos de una tamalada que hicimos y veía la cocina y decía, Santi, mami, qué fea cocina. O sea, ¿cómo estaban así las hermanas? Y ahí se van a acordar muchas hermanas que ahí hicieron tamales. Y no solamente ahí, en la casa de la hermana Patti, mucho tiempo hacíamos tamales. Y vamos viendo los procesos, cuando la placa, de hecho, por ejemplo, ahí en la iglesia hay un archivo en donde están todas las notas, todos los tickets de todo lo que se gastó en la placa que la hermana Patti pudo archivar. O sea, hermano, hemos pasado procesos de construcción, procesos en los que ahí están los hermanos que digan de predicar en campañas y que no llegara gente, y de ver gente que venía nomás por su milagro, se iban y ya no venía, gente de ahí vecinos que identificamos. Entonces son procesos que vamos pasando y por eso dice que usted debe de conocer la doctrina, la historia de la iglesia. Muchos de ustedes tal vez a lo mejor vecinos de por ahí veían cómo estaba el templo, ¿verdad? Cómo era, los que lo vivimos de adentro. Entonces es bonito, hermano, que usted sepa, usted conozca, nunca se quede solo con. Yo recuerdo unas escuelitas de verano que, hermanos, llenamos de cortinas allá abajo y hacía tanto calor que hasta los bebés los metieron, llevaron una alberquita, nunca se me va a olvidar. No, hermanos, pues ya ahora vienen climados. Ya si no le prendemos el clima hasta se enoja usted, quiere estar fresco. Ya estamos en otra etapa, amén, hermanos, qué bueno, pero usted conozca, ¿verdad? Esta historia de lo que hemos vivido. Yo les decía, les platicaba a unos pastores, le digo, cuando ya tuvimos la oficina, yo dije, ¿y ahora qué se hace aquí? Pues tanto años sin oficina. Entonces, todas esas cosas son bien bonitas, hermanos, recordar, ver, conocer la historia para que usted como líder, ¿verdad? Podamos ir hacia adelante. Ahora sí vamos ya a lo último, la integración. Dice Hechos 2:44, y todos los que habían creído estaban juntos. Dice, ser salvo y luego ser formado, bien formado, traerá como resultado el deseo y compromiso de permanecer junto a aquellos que enseñaron el camino de Cristo. Yo entiendo que muchas veces hay etapas, hay gente que puede recibir a Cristo en su corazón en nuestra iglesia, crecer y luego salen, ¿verdad? Algunos por distancia, algunos por otras circunstancias. Pero qué bonito es que nosotros podamos pertenecer identificados en la iglesia donde nosotros servimos, porque ahí servimos. Entonces, tenemos que ver, dice que todos los que habían creído, todos los salvos, estaban o permanecían, ¿verdad? Juntos. La unidad física, la unión era claramente física, presencial en la iglesia primitiva. Y si pensamos un poquito cuando vivimos lo de la pandemia, era muy triste no poder reunirnos, ¿se acuerdan? No poder vernos. Era triste. Y tal vez muchos nos veían por las transmisiones. Y hubo varias ocasiones en las que terminábamos las transmisiones llorando porque anhelábamos verles. Aunque usted mandaba saludos ahí, pero esto, como lo dice el autor, dice es física, es presencial, se ocupa el abrazo, el saludarnos, el platicar, el cómo estás, cómo te va, qué necesidad tienes, oro por ti, tú oras por mí, eso es precioso. Entonces,
Eso tenemos que verlo, dice, los errores, las fallas y todo aquello que pudiera servir de excusa para alejarse, no afectará su vida y permanecerá al lado de sus compañeros en la fe para crecer juntos. Pues al estar bien integrado, puede decir como el autor de Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos. Entonces, al estar juntos nos vemos cuando alguien pasa alguna situación difícil, cuando vemos a alguien con problemas, es más, cuando vemos a alguien enfermo, hermanos, y nos unimos para orar, ¿verdad? Y luego también nos habla de la unidad espiritual, porque dice que perseveraban unánimes, con alegría y sencillez de corazón. La presencia física por sí misma no es garantía de integración, porque es cierto, podemos vernos ahí, saludarnos, pero no siempre estamos todos integrados. Ahora, yo quisiera aquí hacer un paréntesis y es el siguiente. Somos una iglesia en la que debemos convivir, platicar, saludarnos, orar los unos por los otros, pero siempre habrá con quienes usted se lleve mejor o con quienes usted se junte, y eso no es malo, mientras que usted siga integrado a la demás iglesia. Es decir, yo convivo con todos mis hermanos, yo les saludo, lloro por ellos, pero pues a la hora a lo mejor de un cumpleaños o de algo, bueno, yo invito nada más a eso porque ahora ya somos muchos y está difícil invitar a todos. Dígamelo a mí que andamos con lo de la quinceañera de Keilan y somos muchos. Ahora sí, como dicen, somos un bandón. Le digo yo a mi esposo, no, hombre, le digo, qué bonito es que somos más de la iglesia que la familia. Qué bonito, yo me gozaba, ¿verdad? Y eso que mi esposo tiene una familia muy, muy grande, pero qué hermoso. Entonces yo convivo con todos, yo no tengo nada en contra de nadie, ese es el punto. Y entonces yo, pues, selecciono con quién me llevo mejor o selecciono con quién mejor me identifico o quienes han estado conmigo a lo mejor en momentos difíciles. Y eso no es malo, hermano, eso no es malo, pero siempre y cuando tengamos lo primero. Amén. Oramos por todos, nos saludamos, nos llevamos bien y no tenemos nada en contra de los demás. Y por eso dice que perseveraban unánimes con alegría y sencillez, hermanos de corazón. Así tenemos que perseverar. Dice, es necesario estar en cuerpo y espíritu. Para esto, la actitud del creyente es fundamental. La integración a la comunidad de fe local es deseada y provocada, por lo tanto, no depende del contexto, sino de qué, hermanos, del corazón. Un corazón alegre y sencillo traerá como resultado unidad profunda, arraigada, cimentada, genuina y profundamente espiritual. Esta es la integración de todo creyente que todo creyente debe alcanzar en su vida cristiana, era lo que le decía. O sea, que nuestro corazón siempre sea de una manera bien cimentada. Yo pertenezco a esta iglesia. Recuerdo en una ocasión que yo le dije a alguien, qué bonito es que tú hables bien de tu iglesia. No hay iglesia perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Yo he ido a muchas iglesias a predicar y yo pudiera decir, ¿verdad? Ay, no, ¿por qué hacen esto de esta manera? ¿Por qué hacen esto de otra manera? Y no, o sea, yo digo, eso es la manera, es la forma en la que ellos hacen, ¿verdad? Siempre basados en la palabra del Señor. Y qué bonito es que yo siempre pueda hablar bien de mi iglesia. Yo cuando me casé fue cuando cambié de iglesia, o sea, ya casada, yo crecí en una iglesia muy, muy hermosa en la que, claro que había sus defectos, claro que hubo cosas que a lo mejor en mi crecimiento no me ayudaron, en mi madurez, pero yo a los 14 años, imagínense, era tesorera de un grupo de jóvenes muy grande, que ni a 14 años, no sé cómo me confiaron los dineros, pero lo hicieron y yo entendía que tenía un llamado. Y yo siempre hablo bien de mi iglesia. Ya después salimos de ahí para ir a pastorear mis padres y esa es mi casa, es mi hogar. Ayer domingo estaba ahí con ellos y es bien bonito ver a la gente que va y lo abraza a uno y que te dice, qué bueno que están creciendo en la obra, qué bueno que están echándole ganas. Pero yo siempre hablo bien de mi iglesia, entonces a lo que yo voy es que usted siempre hable bien de su iglesia, siempre manifiesta, ¿verdad? Pues gracias al Señor, como decimos por ahí,
de repente difíciles, pero ahí vamos, de repente no estamos de acuerdo en cosas y es muy válido, hermanos, es válido, pero qué bonito es madurar, ¿verdad? Madurar, saber pedir perdón, saber pedir disculpas, y dejarlo pasar y vámonos hacia adelante. Entonces, así debe de ser. Ahora dice unidad de misión. Déjame ver qué hora son. Vamos terminando. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una vez integrado a la iglesia, el creyente participa gozoso junto con el resto de sus hermanos de la misión recibida. ¿Cuál es esa, hermanos? Pues la salvación de otros para un creyente integrado adecuadamente a su congregación se vuelve prioritario y un resultado natural de dicha integración. A veces vemos gente nueva, hermanos, y no sabemos ni cómo se llama. Yo le voy a decir algo, pero siempre lo hemos dicho. Hay gente que tiene ese don para poder hacerlo. Me platicaba un joven hace tiempo, me decía, yo un día venía bien agüitado. Dice, de hecho vine porque yo dije, ya la última, ya, o sea, Dios a mí no me responde, Dios no me oye. Y dice, y el primero que me recibió fue el hermano Mario. Y dice que el hermano Mario cuando lo saludó le dijo, ¿cómo andas? Y sí, yo le quería decir, no, hombre, bien mal. Pero yo le dije, bien. Y dice que el hermano le dijo, no, no andas bien, no andas bien. Y ya sabe, el hermano lo empezó. Y esto y aquello y la palabra, y lo empezó a animar y lo empezó a animar. Y él dice, me fui de ese culto. Dice, renovado, cambiado, se fue esos pensamientos que yo tenía. Qué importante es que nosotros, hermanos, hagamos nuestra función en la iglesia como líderes. Acérquese a los nuevos. Hermano, a veces les decimos, pasen a orar por las necesidades, pase el grupo de intercesor y pasan. ¿No? Pero usted es líder. Y si usted hoy no trae una necesidad, porque a veces traemos y nos hincamos, pero si usted no trae una, ponga su mano sobre alguien, sobre el que esté solo. No espere, usted no diga, no, pues yo no soy esto. No, usted es un líder, usted es una persona madura. Usted puede pasar y orar. Le digo, si ese día usted no lleva una necesidad y no se va a hincar para que oren por usted, usted hágalo con toda libertad. Ore por aquel que está pasando esa necesidad. Nuestra misión siempre será atraer a la gente a Cristo, que puedan imitar la fe. Dice ya en la última página de esta lección, cuando esto ocurre, el proceso de integración a la iglesia se ha completado, pues anhela lo que la iglesia anhela, la salvación del mundo. Entonces, seamos de esos líderes que prediquemos la palabra, que anunciemos a Cristo, que recibamos al nuevo, que aunque los veamos, hermanos, a veces, bueno, pues ya a lo mejor no tiene remedio. Usted clame al Señor por ellos, ore, acérquese. No, pues no pasaron al altar, pues usted vaya a su silla, hermanos, y ore por él o por ella. No importa que no pasen, que ellos sientan, ¿verdad? Que les estamos apoyando por medio de la oración, aunque no les conozcamos. Mire, hay un jovencito que tiene como unos 3 domingos de estar yendo. Y ese jovencito, Santi, lo saludó. Y Santiaguito platicando con él le dice que él tocaba la guitarra, algo así. Y no recuerdo quién más estaba ahí. Creo que estaba, si no me equivoco, el hermano Mario y la hermana Pati. Ellos estaban ahí, estas personas. Y cuando Santi se lo lleva al frente en el receso para el segundo culto y le dice que toque la guitarra y se la presta y empieza el muchachito, ¿verdad? Entre que, pues si sabía o no sabía. Y me llamó la atención que él se queda platicando y yo le digo a Santi, ¿y ese muchachito, hijo, de dónde es? Si no me equivoco, son de la Ciudad de México, del Estado de México, son de por allá. Y este jovencito, hermanos, acaba de perder a su mamá, falleció su mamá, no hace mucho tiempo, no sé cuánto, porque no quiero mentirle, pero perdió a su mamá y se vino a vivir acá. Y entonces necesitamos arroparlo. Lo necesitamos, hermanos. O sea, es algo que necesitamos abrazarlo. Solo Él y Dios sabrá, hermano, cómo viene su corazón. Apenas platiqué yo con su abuelita este domingo. Entonces, yo me pregunto, ¿verdad?
Yo necesito información de él, yo necesito acercarme. Oye, ¿y tu papá? Oye, ¿estás estudiando? ¿Dejaste la escuela? O sea, todas esas cosas, porque somos una iglesia, una comunidad que necesitamos acercarnos, hermano. Y le platico este caso porque de ahí muchos otros casos. El domingo platicaba con una jovencita que está aquí sola trabajando. Y dice, es que yo me quedo en la casa donde trabajo. Dice, pero me siento muy sola porque nada más me dejan salir el fin de semana. Dice, y para mí pues es estar aquí. O sea, hermano, y luego créame, hermano, que me dicen a veces nombres, no, pues quién sabe quiénes eran. O sea, necesitamos integrar. Y esa es la tarea de nosotros, hermanos. ¿Cuál es? Ya somos líderes, ya pertenecemos al liderazgo. Vamos a aprender más, a consolidarnos más y vamos a arropar a aquellos que lo necesitan para que imiten nuestra fe. Conclusión. El líder antes de ser líder requiere identificarse con su congregación. Primero como un recién convertido, ingresando a las filas de los discípulos de Cristo y formando adecuadamente para aprender a valorar su presencia y participación en la iglesia. Enseguida, requiere integrarse física, espiritual y moralmente a la visión de la iglesia, la cual no puede ser otra más que predicar a Cristo. Es labor de la iglesia y del liderazgo actual, ahí vamos nosotros, supervisar que cada persona en la congregación alcance a tener este proceso, que tenga un encuentro personal con Cristo como su Salvador, que reciba la formación integral que requiere y que se integre en todo sentido a la vida de comunión de la iglesia. Tales serán los mejores líderes que dicha iglesia pueda llegar a tener. Ahorita estamos de líderes nosotros, pero viene una generación, hermanos. Y esta generación viene fuerte. Y como decimos, viene muy tecnológica. O sea, en ese sentido, hermanos, nos rebasan. Que hay esto, que hay lo otro, le saben mover, se saben meter, se saben compartir. Y a veces no, pues es que yo no, hermano. Usted hágalo. Mire, yo le voy a decir algo, pero en cosas tan pequeñas tenemos que enseñar a los nuevos. Hay gente que está reciente en nuestra iglesia y ingresa a los grupos de WhatsApp. ¿Usted cree que ellos no ven que cuando se comparte un anuncio, usted ni like le da? Y entonces decimos, ¿cómo vamos a enseñar? Cosas, hermanos, tan pequeñas. Oiga, el hermano Octavo nos comparte todos los días el devocional. Hasta el fin de semana. Yo a los de la alabanza los dejo descansar sábado y domingo, no les comparto devocional. Y el hermano lo manda. Hermano, escúchenlo, léalo, compártalo, denle like. Nosotros hacemos nuestra función, anunciar, mandarlo. Y ya, bueno, ya cumplí, ok. Pero hermano, es bonito que el líder lo haga para que los otros que no son líderes y que se están integrando, la hermana ya lleva tantos likes, bueno, hay que darle like, déjamelo leo, déjamelo escucho. Pero si no les enseñamos nosotros, ¿me entiende? Entonces son cosas tan pequeñas, a lo mejor usted dice, ay hermano, es insignificante, yo sí oigo al hermano. Pues sí, a lo mejor sí lo oye, pues nada le cuesta, pues manita arriba o la oración, no sé, una carita feliz, un like, ¿me entiende? Hágalo. Como compartimos anuncios. Y a veces yo digo, bueno, aquí hay una hermana que luego da like, y es la hermana Gela, luego da like, o da corazón la hermana Gela, en los anuncios. Hermano, hágalo. Yo sé que a veces están ocupados, yo también, hermano, a veces, créame, pero en el día ando con el pendiente, no he escuchado al hermano Tavo, no he escuchado al hermano, ya lo pongo. Y ni es el hermano Tavo, hasta es una voz ahí muy gruesa, ¿verdad? Y la escucho, no, Señor, y me habla mi vida. Voy manejando, estoy cocinando, y habla Dios a nuestro corazón. Entonces, no despreciemos la palabra, no despreciemos a nada lo que se anuncia, y enseñemos de esta manera a los demás. Se fija, como algo tan pequeño, pero podemos ponerlo en práctica para ser mejores. Ahora sí viene lo bueno, la tarea. Pero antes de ello, vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole al Señor que nos ayude,
que nos ayude a ser mejores líderes, a identificarnos con nuestra iglesia, a que podamos ponernos la camiseta de agua de vida e ir hacia la visión que Dios tiene para nuestra iglesia. Creo yo que vamos a pasos firmes, vamos avanzando. Ya es mitad del año, hermanos. Increíble, pero ya es mitad del año. Increíble. Y en este proceso tenemos que aprender a tomarnos de la mano del Señor. Usted ya es un líder. Así que si usted es un líder es porque usted un día aceptó a Cristo en su corazón, porque ha aprendido a caminar con Él, porque usted ha pasado procesos en su vida y ahora usted es un líder. Y yo le voy a decir algo, todos los que están aquí son muy buenos líderes, porque son líderes obedientes, son líderes que van bajo la visión del pastor de la iglesia. Entonces sigamos adelante. ¿Qué nos falta a veces? Activarnos. Yo a veces me autoanalizo, Keila, está siendo desordenada en estas cosas, ordénate, sí es cierto, Señor, ahí voy a ordenarme otra vez. Keila, tienes que hacer esto, no lo estás haciendo, es cierto, ahí voy otra vez, Señor. Y así nos autoanalizamos, pero para mejorar. Keila, no seas tan despistada, me decían de 2 personas que hasta ahorita me daban sus nombres, sus teléfonos, y yo le decía a Susi, no los identifico, Susi, y me siento mal, hermano, porque como uno los va a identificar, pues gente nueva sí, pero yo debo de, y entonces eso, Keila, ponte las pilas, entonces yo sola, ¿verdad? Yo sola me regaño, y yo sola digo, no, pues vamos hacia adelante, entonces así nosotros, así que vamos a orar. Padre, en esta hora yo te doy gracias por esta lección. Has hablado a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos para que como líderes podamos seguir creciendo. Podamos, Señor, entender el propósito que tú tienes para nosotros. Quita de nuestra vida todo lo que no te agrada, Señor. Porque todo lo que hacemos es para ti. Y tú, Señor, mereces lo mejor. Ayúdanos a seguirnos esforzando. Gracias por este grupo de líderes, Señor, que lunes tras lunes se conecta para aprender más. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí para poder ser mejores cada día, Señor. A integrarnos, a integrar a los nuevos y siempre dar un buen ejemplo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Dios nos ayude. Amén. Tarea práctica. Escriba un pequeño ensayo donde narre el proceso que lo llevó a su conversión. Luego de la conversión, su formación e integración dentro de la iglesia, donde ahora lidera. Yo diría que una media hoja de lo que es una hoja de máquina pudiera ser suficiente, porque primero usted va a escribir el proceso que lo llevó a su conversión. Hay gente que tuvo que pasar alguna prueba, alguna enfermedad. Hay testimonios muy fuertes de cómo el Señor los acercó a Cristo. Hay otros que a lo mejor nacieron en un hogar cristiano, otros que en su juventud el Señor los alcanzó. Nárrelo brevemente y después de que narre su conversión, ahí mismo, en esa misma hoja, dice que usted va a poner también su formación e integración dentro de la iglesia donde ahora. Bueno, pues llegué en un momento difícil de mi vida, llegué porque me invitaron, no sé, llegué a lo mejor de otra iglesia, llegué con situaciones en mi vida, con problemas, y usted narra. Y este ha sido el desarrollo de mi iglesia, es decir, ahí pude hacer unidad con mis hermanos, recibir la palabra, y el Espíritu Santo me habló que me quedara, los que vienen, por ejemplo, de otra iglesia, y entonces eso mismo lo va a resumir, la conversión y cómo ha sido la integración dentro de la iglesia. Tal vez ahí va a decir, pues me sentí integrado desde el primer culto, o a lo mejor dice, el primer culto nadie me saludó, pero en el segundo ya sentí que se acercaron los hermanos, no sé, lo que usted haya vivido, ¿de acuerdo? Esa es lo que usted va a hacer de tarea. Y le digo, aquí vienen algunos renglones, pero yo creo que igual así una media hoja es suficiente para que usted haga este pequeño, como lo dice ahí, ensayo. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda de la tarea, hermanos? ¿No? ¡Ay, qué bárbaros! No, ustedes, hermanos, 100. Todos. Muy bien, mis hermanos. Muchas gracias por escucharme. Dios me los bendiga y así dejo el lugar a Martín, o hermano Tavo, no sé quién. Dios les bendiga.